Patria, se abre la sesión. Le ofrezco la palabra al senador Kass. Primero saludar a la directora de presupuesto. Y me pregunto, ¿dónde están los senadores de oficialismo? Cuenta, señor secretario. Presidente, se recibió una comunicación del presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, mediante la cual hace llegar el informe sobre el funcionamiento del sistema de alta dirección pública correspondiente al año 2023, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42, letra K de la Ley 19.882, que obliga a enviar ese informe en el mes de mayo de cada año. Además, plantea que, considerando que la rendición anual de cuentas sobre el funcionamiento del sistema de alta dirección pública es una oportunidad para conocer sus logros y desafíos y constituye una instancia para intercambiar perspectivas sobre su desarrollo y proyección, solicita ser recibido por la Comisión de Hacienda del Senado a fin de compartir su reflexión con esta instancia, en la convicción de que un análisis conjunto contribuirá a avisorar obstáculos y oportunidades y a definir formas de hacer frente a unos y otros, con el objetivo de potenciar su impacto en la modernización de la gestión pública y la calidad de los servicios que el Estado provee a sus ciudadanos. Ok, esperemos entonces, lo recibimos en una próxima sesión con usted, Que se va a fijar. que se fije oportunamente lo que es legal. Creo que es una cosa interesante. Yo lo he dicho en todos los planos, yo soy tremendamente crítico de la ADP, ellos saben perfectamente lo que ha sido la posición mía en esta materia, pero bueno, son discusiones que habrá que tenerlas como propio de los conceptos democráticos, así que lo fijaremos apenas esté el resto de la comisión la ocasión aquí. Ya, ¿algo más, no? Ese es el único documento para la cuenta, presidente. Muchas gracias. Conforme a lo que está citado en la sesión, corresponde volver a considerar, voy a hacer esa expresión, digamos, el proyecto de ley que modifica la 20.128 sobre responsabilidad fiscal, que es el boletín 14.615, raya 05. Para un breve efecto del recuerdo, esto es un proyecto que lo vimos hace un par de años, secretario, el año pasado, y tuvimos unos avances relevantes, invitamos a varios exministros de Hacienda, 2022. Tuvimos 4 sesiones y bueno, otros temas los subsumieron o más bien los reemplazaron respecto de la urgencia, y hoy día ha sido considerado, creo que transversalmente, como necesario de avanzar en esta materia. Entonces, para darle este segundo aire que termine, ojalá con una aprobación, la idea es volver a discutir, no repitiendo todas las sesiones anteriores, pero sí queríamos invitar a la directora de presupuesto para que pudiera plantearnos la visión sobre este proyecto y ver cómo seguimos adelante, porque creo que es de alto interés público avanzar en esta línea. Señora directora, junto con saludarla, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, este es un proyecto que ha tenido ya larga historia dentro de este Congreso. No sé si se ve bien o se puede ampliar más. Y lo que, de hecho, parte de la presentación viene con, primero, una recapitulación de historia muy cortita de este proyecto de ley y luego las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Porque efectivamente nosotros ya yo creo que hace más de un mes, presentamos indicaciones nuevamente a este proyecto de ley. Entonces, la historia es, en septiembre del 2021, o sea, la administración anterior, se ingresa este proyecto de ley que modifica la ley de responsabilidad fiscal, se discute durante los meses de octubre y noviembre del año pasado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y ya en diciembre del 21. Sí, viene la administración anterior. Del 2021 hay una aprobación en general y particular del proyecto y pasa a la Comisión de Hacienda del Senado. Si bien recuerdo, creo que fue una aprobación casi unánime, si es que no fue unánime. En agosto del 2022, eso ya hace más de
más de un año, se retoma el trámite donde nosotros como Ejecutivo ingresamos nuevas indicaciones, entre ellas el perfeccionamiento de la regla dual, cláusulas de escape y algunas otras normas sobre transparencia fiscal. Y durante ese periodo, tal como lo dijo el presidente, existieron audiencias de presentaciones a la comisión, en particular el Consejo Fiscal Autónomo, Vittorio Corvo, el exministro Felipe Larraín, Ignacio Briones, la exdirectora de presupuesto Cristina Torres, Guillermo Larraín y Cristóbal Gamboni. Y luego, por producto de otras urgencias, no se siguió discutiendo ese proyecto de ley y en abril del 2024 nosotros ingresamos nuevamente indicaciones. Como habíamos ingresado indicaciones en agosto del 2022, lo que se hizo fue retirar esas indicaciones y a raíz de las recomendaciones que tuvimos durante la audiencia se ingresaron nuevamente indicaciones de parte del Ejecutivo, que además también responden a una mesa de trabajo de fortalecimiento del Consejo Fiscal Autónomo que tuvimos durante los últimos meses o los primeros meses del año 2024. Así que esos son el paquete de indicaciones que queríamos presentar. Pero antes de presentar las indicaciones, como un recuadro general de lo que traía el proyecto de ley original, primero, la modificación del decreto de política fiscal y se agrega que existe una regla dual. Hoy día el decreto de la actual administración tiene esa regla dual, pero está porque se quiso implementar desde esta administración, no porque sea ley. La idea es dejar esa regla dual por ley. Luego, la obligación de publicar un documento metodológico que especifique de qué modo los resultados del balance estructural comprometidos permiten alcanzar la composición financiera esperada. Luego, la comparecencia del ministro de Hacienda para informar acerca del cumplimiento de metas fiscales ante la Comisión Mixta del Presupuesto del Congreso Nacional, algo similar a lo que hace en la presentación del informe de finanzas públicas, pero esto con un mayor hincapié en el cumplimiento de las metas fiscales. La introducción de cláusulas de escape, que lo que hacen es regular la posibilidad de desviarse de la política fiscal establecida, modificando el decreto e indicando el tiempo máximo de desvío y los mecanismos de correcciones y convergencia a utilizarse. Lo que se ha observado, y hay un estudio que hicimos al respecto de la Dirección de Presupuestos, que efectivamente hay años donde la meta fiscal no se cumple, pero hay otros años que la meta fiscal se cumple, pero porque hubo una modificación del decreto antes. Entonces se modifica la meta y luego se cumple la meta, pero porque hubo una modificación a esa meta. Entonces, efectivamente un cumplimiento, probablemente la modificación de la meta tuvo buenos antecedentes para hacerse, pero no permite una buena evaluación cuando en realidad cumpliste una meta porque se cambió la meta antes. Entonces, eso es lo que, y cómo se regula en otras partes a través de estas cláusulas de escape, que es algo que también el proyecto original tenía. Luego también se establecía que los informes, que exista una obligación legal de la IPRES para elaborar los informes financieros de proyectos de ley, así como también informes financieros para cada indicación. También eso es una buena práctica que ya se ha ido instaurando, pero acá queda de manera legal. Además, también hay deberes de publicidad al respecto. ¿Qué hacen las indicaciones presentadas por el Ejecutivo? Con respecto al primer tema, que es el decreto de la política fiscal y la regla dual, este decreto tendrá que tener un pronunciamiento explícito sobre las implicancias y efectos que tendrá el balance estructural, incluir el ancla de mediano plazo medido a través de la deuda bruta del gobierno central. Esto es de manera de tener, así se conforma la regla dual, como con metas de convergencia de balance estructural y además también con una meta de deuda bruta. Luego también, que es algo que hoy día no tiene el decreto, es ser acompañado por un apartado metodológico explicativo. Nosotros hemos hecho esto de manera voluntaria en los informes de finanzas públicas, pero legalmente el decreto no tiene este apartado metodológico. Además, también el CFA deberá emitir su opinión respecto a las metas de sostenibilidad fiscal. Hoy día el CFA lo que hace es, legalmente, es revisar si la metodología de balance cíclicamente ajustado está bien implementada, pero no tiene un mandato legal de tener una opinión sobre las metas que el Ejecutivo está proponiendo. En la práctica, igual hemos visto que el CFA cada vez más, sobre todo el Congreso, se les pide algún pronunciamiento, entonces acá hace mandatorio que ellos tengan que emitir, ¿no? Ellos no es que puedan emitir, sino que deberán emitir su opinión.
Además, también se deberá informar sobre el cumplimiento de las metas tras el cierre definitivo de cada año fiscal, que eso también es una buena práctica que el informe de finanzas públicas tiene, pero hoy día se sube a rango legal. Y además también que la sustitución del decreto será excepcional, es decir, no es que uno pueda sustituir el decreto de política fiscal cada un año o cuando de manera discrecional, sino que solamente cuando se active las cláusulas de escape o por otras causales extraordinarias. Se deberá justificar e informar de manera detallada al Congreso y al CFA. Esto es un robustecimiento muy importante de la regla fiscal, porque como yo les comentaba, hoy día hay este compromiso, pero van pasando cosas durante los años por las cuales las metas no se cumplen y el Ejecutivo tiene todas las atribuciones legales efectivamente para que aquello no se cumpla. Acá hace bastante más robusto las explicaciones que tiene que dar el Ejecutivo o las causas por las cuales el Ejecutivo se desvía de las metas fiscales. Además, también cuando exista el cierre definitivo del año fiscal y la política fiscal se haya desviado de estas metas, el Ministerio de Hacienda deberá establecer las acciones correctivas necesarias para retomar a una situación fiscal sostenible. Y el CFA también deberá emitir su opinión al respecto. Eso es con respecto al decreto de política fiscal. En términos de las cláusulas de escape, y esto solamente a modo de recordatorio, las cláusulas de escape son mecanismos que permiten el desvío temporal de las reglas fiscales existentes como respuesta a eventos inusuales y shocks. O sea, no es para cualquier cosa y el proyecto de ley tipifica cuáles son estas cláusulas fiscales. Como por ejemplo crisis económica, desastres naturales, choque en precios de commodities, shock migratorios, rescates bancarios o razones de seguridad nacional. Esto también ha sido largamente recomendado, la implementación de estas cláusulas ha sido largamente recomendada, primero ya desde el 2011 por Comité Corfo. La utilización de las cláusulas de escape favorece el carácter contracíclico de la política fiscal al permitir desviaciones de la meta establecida para la regla fiscal en circunstancias excepcionales y claramente definidas. También fue el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Fiscal Autónomo lo ha venido recomendando durante los últimos años. Entonces, lo que se hace, si bien existían las cláusulas de escape en el proyecto original, a recomendación también de los distintos invitados, se hacen algunas precisiones. Las indicaciones lo que hacen son precisiones de las cláusulas de escape. Como por ejemplo, se define expresamente que ante eventos extraordinarios y transitorios ajenos al accionar propio de la Administración y que ocasionen un deterioro significativo en la actividad económica o el empleo, perjudiquen considerablemente la situación financiera o sostenibilidad económica del país, es cuando puedan utilizarse con causales de activación bien específica o la ocurrencia de uno o varios desastres naturales o eventos nacionales e internacionales que ocasionen un deterioro significativo de las condiciones macroeconómicas y puede ser solamente hasta 2 años. Además, se deberá informar la razón justificada del cumplimiento de las condiciones establecidas, el plazo máximo por el cual se desviará de las metas originales y los mecanismos de corrección y convergencia que serán utilizados. En el caso de incumplimiento, el ministro de Hacienda o ministra de Hacienda deberá comparecer hasta al Congreso y el CFA deberá emitir opinión al respecto. Sobre los informes financieros, el proyecto de ley ya mandataba la presentación de los informes financieros no solamente para los proyectos de ley, sino que también para las indicaciones. Hoy día también se incluyen los convenios internacionales que el presidente de la República presenta a la tramitación legislativa en el Congreso Nacional. También incorporamos el análisis de largo plazo para los proyectos de impacto significativo en la proyección de ingresos o de gastos. Acá, en general, por ejemplo, para los proyectos de pensiones siempre hay una proyección de largo plazo hasta el 2050. En general son 50 o incluso 100 años. Pero los otros proyectos que no son de pensiones no necesariamente tienen esta mirada. En general hay una mirada hasta el fin del periodo de gobierno, por ejemplo, pero ¿cuál es la proyección final o el de tiempo de esa serie? No existe un mandato legal a que tenga que ser más allá de, por ejemplo, la planificación de mediano plazo que ya está consagrada en la ley. Además, también se explicita que dichos informes financieros deberán ser presentados antes de la cuenta de proyecto de ley
convenio internacional o indicaciones de que se trate. Eso también es algo que administrativamente ya se está haciendo, pero todavía no tiene rango legal, y esto le daría ese rango legal, así no depende de la voluntad del Ejecutivo de turno. Luego, también la existencia de un informe financiero consolidado. Hay proyectos de ley que tienen muchas indicaciones, y en esas indicaciones se va cambiando el gasto fiscal. Entonces, la idea es tener, luego de sobre todo de los proyectos de ley que tienen muchos cambios durante su tramitación, que exista un informe financiero consolidado. Por ejemplo, hoy día, cuando uno quiere buscar de las reformas grandes que han habido en el último tiempo, como puede ser la de la PGU, uno tiene 8 o 5 informes financieros. No necesariamente alguien que nos siguió en detalle la tramitación puede encontrar o saber cuál es realmente el último. Y en términos de seguimiento, que esto también está comprometido en el pacto fiscal, bueno, todo el proyecto de ley es parte del pacto fiscal. Se establece el deber de realizar un seguimiento del impacto de ingresos y gastos de implementación de las leyes que tengan un significativo impacto fiscal, con el objeto de contrarrestarlos con las proyecciones contenidas en sus respectivos IF. Nosotros hemos visto que las discusiones de reforma tributaria, por ejemplo, en las reformas de pensiones también siempre se establece esa discusión posterior de cuánto efectivamente recaudó, cuánto efectivamente se está gastando, y esto permite tener una norma legal asociada a esa exigencia. Además, también, en términos de mejor gasto, evaluación y transparencia, lo que hace las indicaciones es el deber de informar anual a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y Senado y publicar en su página web institucional las siguientes materias referidas a la eficiencia del gasto. Primero, informes de resultados de las evaluaciones terminadas en el periodo, y antecedentes relativos a la planificación estratégica de los órganos de la Administración del Estado. Estos dos temas hoy día se hacen, pero como buena práctica, y hoy día ya pasarían a ser un mandato legal. Además, también las indicaciones tiene cambio en las reglas de extinción y de uso del Fondo de Reserva de Pensiones. El Fondo de Reservas de Pensiones, el FRP, ha tenido varios cambios recientes desde el 2017 en adelante. Entonces, acá tenemos un recordatorio de los cambios que ha tenido en la ley de reajuste primero, 2017, pero tiene que ver más bien con los estudios actuariales que se realizan en torno al FRP. Pero ya en el 2020 y 2022, a principios del año 2022, cuando se legisló la PGU, también tuvo cambios de uso y de retiro. Durante la pandemia se suspendió, y luego en el año 2022 tuvo un cambio de retiro, porque como el valor que tenía proyectado la PGU era tanto mayor que la que se venía ocupando en el PBS, tenía afectada indirectamente la regla de retiro, y lo que se hizo fue cambiar a un 0,1% del Producto Interno Bruto del año anterior. Pero como quedó finalmente la regla, hacía que el fondo estuviera siempre incrementándose, lo cual no tenía tanto sentido en términos de para qué nació el fondo del FRP. Y en la ley de presupuestos, de hecho, 2024, se hizo un cambio que dura hasta diciembre del 2024, porque si no, por las normas que tenía el FRP, se hubiese extinguido el año pasado. Pero el cambio que hicimos en el año 2024 fue más bien por el año, para tener este año, pero no necesariamente la situación actual que tiene el FRP tiene algún sentido fiscal más mayor. Si mal no recuerdo, era parte también de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo esto. Entonces, la indicación que se propone, lo que hace es que lo que se hace es asociar la extinción del fondo al valor de sus activos en vez de los giros anuales. Entonces, el fondo de reserva se extinguirá así, habiendo transcurrido 15 años a contar de la entrada en vigencia de esta ley. El valor total de los activos del fondo valorizados a julio respectivo no supere el 0,5% del PIB del año anterior. Es decir, en vez que se esté acumulando indefinidamente, lo que hacemos es decir, ok, que exista, pero mientras que tenga un tamaño razonable, pero no que se siga acumulando indefinidamente.
Y la regla de uso, el monto de los recursos del FRP que podrá ser utilizado anualmente será determinado a partir de una regla de retiro definida por el Ministerio de Hacienda, la cual deberá cumplir dos objetivos: que el monto anual de los retiros desde el fondo de reserva sea estable y predecible, y que mantenga el valor del fondo y de los aportes en el largo plazo, descontando la inflación. Es decir, tiene más bien un sentido de endowment el fondo, y no estas reglas que en realidad, ¿por qué un 0,1, un 0,2 o un 0,05? No tenía tanto sentido de política pública probablemente. Y en el Fondo de Estabilización Económica también, primero el FES, actualmente el fondo que tenemos no tiene un objetivo determinado. De hecho, como en la práctica, a través de un DFL, tiene algunos usos, pero no necesariamente tiene un objetivo. ¿Para qué tenemos el Fondo de Estabilización Económica y Social? Y acá se explicita su objetivo, que es un objetivo que también ha estado detrás, o que no tiene mucha innovación en sí el objetivo, pero sí se explicita para qué es. Es estabilizar las finanzas públicas en el tiempo ante cambios abruptos en el ciclo económico y eventos extraordinarios. Así también el FES deberá acumular recursos preferentemente en todos los casos que el superávit fiscal, producto del ejercicio anual, lo permita, para ser utilizados como motivo principal de la estabilidad en la provisión de bienes y servicios públicos a través del tiempo, de acuerdo con las reglas de acumulación y de usos. Es decir, tiene una regla más robusta en línea con promover el ahorro a través del FES. Y además también se establece que el carácter facultativo de los aportes en el caso que el superávit efectivo sea menor al balance estructural. O sea, en el caso que hay la regla general es que se aporte al FES cuando hay superávit efectivo, pero hace una salvedad en el caso que cuando el superávit estructural es mayor que el efectivo, porque estamos diciendo que en ese momento la economía se encuentra por debajo, en un ciclo bajo. Entonces, lo que está sucediendo es que se estaría recaudando menos que en un año en que la economía estuviera en su tendencia. O sea, en esta lógica, el FES, lo que queda, o cómo queda el FES, es con un objetivo principal más definido en la ley, y con la visión de acumular recursos preferentemente en todos los casos que exista superávit fiscal. Además también se hace una indicación en el programa Formadores de Mercados, que si mal no recuerdo también lo hemos hecho a través de leyes de presupuesto, y esto lo que hace es que el fisco, a través del Ministerio de Hacienda, designa entidades con el fin de proveer liquidez a los títulos soberanos, lo cual implica una serie de obligaciones tales como participar en el mercado primario de manera consistente y sustancial, actuar como creador de mercado en el mercado secundario, lo cual implica proveer liquidez a los títulos del gobierno ofreciendo activamente precios de compra y venta, y tercero, proveer la información de mercado a la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda. Esto también tiene una norma de transparencia involucrada, y el principal objetivo de esta norma es más bien fortalecer el mercado y todo lo que está relacionado también al mercado que afecta más directamente a los títulos soberanos. Y por último, lo que hace el proyecto de ley también es fortalecer al Consejo Fiscal Autónomo, porque tiene indicaciones específicas en la ley modifica la ley del Consejo Fiscal. Primero le agrega una nueva función institucional que tiene que ver con evaluar y monitorear las proyecciones de los indicadores que guíen las reglas fiscales vigentes, los activos financieros del Tesoro Público para el año de ejecución, el presupuestado y aquellos comprendidos en el programa financiero de mediano plazo, incluyendo los escenarios alternativos. Hoy día el CFA, el mandato que tiene es mirar y es el balance cíclico ajustado del año presente, pero no necesariamente tiene, aunque en la práctica se ha dado cuenta que hace más que eso y está mirando, y para realizar
y para tener una opinión del año presente es necesario mirar los años futuros o escenarios alternativos que también se proyectan en los informes de finanzas públicas. Entonces, de alguna manera, también esto viene a normar una buena práctica que en muchos de los casos el Consejo Fiscal ya está haciendo. Además, también, dado que ahora la regla fiscal no es solamente de balance, sino que también es de deuda, eso también es coherente con eso, porque efectivamente los activos financieros del Tesoro Público pasan a ser mucho más relevantes de evaluar en este escenario de regla dual. También se establecen nuevas incompatibilidades con el cargo de consejero, como por ejemplo ser director o ejecutivo principal de empresas, sociedades o entidades públicas, ya sean públicas o privadas, y en el caso de las empresas del Estado, cuando estas empresas tienen una participación mayoritaria del Estado. Además, también prestar servicios, cualquiera sea su naturaleza, modalidad de contratación al Ministerio de Hacienda o sus servicios dependientes o relacionados. Luego, incremento en la cantidad de reuniones máximas consideradas en la dieta, esto con el fin de reconocer la dedicación horaria. Adicionalmente, el presidente recibirá una dieta aumentada en un 50% junto a su dieta fija mensual en línea con nuevas funciones de gestión y administración interna. Esto es bien importante porque hoy día efectivamente el Consejo Fiscal Autónomo sesiona más que lo que le reconoce la dieta. Nosotros estamos reconociendo un incremento a 10 reuniones máximas. Hoy día tienen 6 reconocidas. Pero efectivamente incluso a veces se juntan más de 10 reuniones y probablemente por todas las nuevas funciones que les estamos dando van a tener que de alguna manera reconocer esa mayores tareas que van a tener. Y además también el objeto es que el presidente pueda tener una dedicación exclusiva, el presidente del Consejo pueda tener una dedicación exclusiva, que es algo que está pasando de facto hoy día, pero que no se reconoce a nivel de dieta. Y además también el reglamento del Consejo Fiscal establecerá el procedimiento de solicitudes de información y los plazos con que los servicios requeridos deberán dar respuesta al Consejo. Esas son la presentación de las distintas indicaciones de este proyecto de ley. Acá, en general, fueron trabajadas o ya son conocidas también por el Consejo Fiscal Autónomo. Eso, presidente. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, directora. Ofrezco la palabra. Yo tengo algunas consultas, digamos, respecto de tratando de recrear esta discusión, porque la tuvimos más intensamente y uno va tomando apuntes, así que nacen más de los apuntes que de una nueva revisión, digamos. Respecto de la nueva propuesta de regla dual, porque nosotros hemos estado viendo con algunos de nuestros asesores, digamos, que la propuesta original estableció una meta de posición financiera neta que obligaba a referirse respecto a la deuda bruta y los activos, siendo por tanto en términos de sostenibilidad fiscal una medida más robusta que se sugiere revisar para estos efectos. Y además exigía al Ejecutivo pronunciarse sobre su política de activos al inicio del periodo. Y esto es relevante, esto lo plantearon varios invitados, ya que los lineamientos del Comité de Fondos Soberanos para hacer sus recomendaciones de inversión es clave lo que de ahí se pueda derivar. Respecto al Fondo de Revalorización de Pensiones, básicamente la gran inquietud es que la modificación propuesta lo que hace, y hay argumentos, pero es lo que hace, digamos, es desligar el gasto en pensiones, quedando un desacople entre la fuente y el uso de los fondos. Y hay un tema que tenemos que revisar particularmente, y usted hizo referencia a ese boletín del 7 de marzo, lo que buscaba era darle una sostenibilidad, no lo dije bien, una reforma de pensiones, digamos, pero entonces esto tiene como una visión un poco diferente. Respecto del FES, hay dos temas. Uno, básicamente, si bien está muy vinculado con dos cambios que también se hacen en este proyecto.
Uno es el IFE automático, que voy a hacer una referencia adicional, pero que de alguna manera se hace cargo de que eventualmente se financie con el FES. Y al plantearlo de esa manera siempre va a ser un incentivo evitar el costo de reasignar presupuestos, digamos, porque aquí recordemos que cuando tuvimos el IFE, digamos, una gran discusión de cómo se financiaba, y ahí se hizo una mezcla de elementos. La forma, y esa es parte de la preocupación, por eso que puede haber una explicación distinta, es que en este caso, digamos, al establecerlo desde ya como facultativo, se va a tender a usar el FES en vez de reasignar. Y respecto, aprovecho al tiro para plantearle respecto del IFE automático. Yo creo que este es un tema súper importante que lo tratamos más profundamente. Yo creo que es bueno tener una capacidad del Estado de tener recursos para situaciones de emergencia. Yo creo que uno tiene que acostumbrarse que lamentablemente nuestro país está cargado de situaciones de emergencia. Ahora, bueno, nunca va a poder hablar cuál es el nivel de la emergencia. Lo que a mí me complica es cómo se activa este mecanismo, que a través del decreto, no a través de una ley como fue con el COVID-19 o con el IFE. Y los parámetros que se definen son bastante discrecionales, pues, respecto de, o sea, se habla de una amenaza o afectación. Entonces, cuando hay una capacidad de generar un IFE ante una amenaza o afectación que depende solo del criterio de una autoridad vía decreto, a mí lo personal creo que tiene que ser un mecanismo que tiene que ver con un proceso legislativo, digamos, o alguna instancia en que no dependa solo del gobierno de la época el hecho de activar esto, que es una cantidad de recursos que puede ser enorme, digamos. Y a mí eso me complica. Respecto del Fondo de Desastres Naturales, también hay que revisar bien, digamos, porque también es parte de las preocupaciones, pero cómo también siempre tratar de no generar que eso automáticamente vaya a fondos ahorrados, sino que también reasignaciones. Yo tengo una tendencia a generar aquí con un gran paraguas, que me parece bien, a la medida que se fortalezca el FES, digamos, porque si no, no vamos a tener opciones de hacerlo, pero que va a tener una tendencia siempre a recurrir a los presupuestos locales. Y por último, respecto de los consejeros, yo ahí quiero hacer un alegato a favor de los consejeros, porque creo que la verdad es que cuando se planteó este tema originalmente, el CFA, que se acuerda que fue una discusión larga, se pensó que iban a tener una pega más bien muy parcial, digamos, para hacer algunos informes. Hoy día, la verdad es que nosotros, como ustedes, le pedimos muchas cosas, digamos. Entonces, creo que tenemos que repensar un poco la estructura si queremos tener gente, digamos, que tenga buenas condiciones y, por ejemplo, el hecho de que eventualmente se agreguen más inhabilidades puede ir en el punto distinto del que uno buscaría, a menos que haya un cambio en las remuneraciones bien potentes. Hay un aumento del número de sesión y eso obviamente genera algún beneficio, pero creo que estamos quedando con la importancia que va teniendo esta institución, a más lo serio que han sido los informes, porque creo que eso hay que reconocerlo transversalmente. Bueno, yo creo que tenemos que también, esta institución que funciona, tenemos que hacer el empeño de mejorarla. Así que le quería plantear, directora, ese conjunto de preocupaciones. Algunas de estas surgieron en la discusión, ¿se acuerdan, digamos, y dieron origen a estas indicaciones? Como yo entiendo que la idea es tratar de ir despachándolo, es bueno ir despejándola. Esto, yo preguntaba al secretario antes, cuando lo empecemos a votar, va, por así decir, terminar el plazo de indicaciones, porque tenemos un plazo de indicaciones abierto, digamos, así que le planteo a los parlamentarios y también al Ejecutivo, digamos, que se pueden, y no hay otra idea de fijar un plazo así como, no sé, pues cuando empecemos a votarlo, para no dejarlo abierto indefinidamente, porque ese es el otro problema que hay en estas cosas, que uno va cambiando y cambiando, hay que fijar una fecha. Pero en la idea de tratar de despachar eso, yo por lo menos quería hacer ese conjunto de consultas independiente de las indicaciones que se presentan. Senador García. Muchas gracias, presidenta. Presidente, perdón. Que me iba a dirigir a la directora, perdón, presidente.
directora. A ver, gracias por su exposición. Yo tengo dos preguntas. Una, si vamos a tener alguna variante respecto de cómo se mide la deuda. O sea, tenemos una serie de deuda bajo la línea y que en estos últimos años ha ido tomando cada vez más importancia, pero que no se refleja finalmente en la medición de la deuda bruta. La deuda de las empresas públicas que están con alguna garantía del Estado, requerimientos de capital o requerimientos de recursos que tampoco se reflejan en el endeudamiento. Esto lo aprendimos, creo que fue a raíz de la última discusión de la ley de presupuesto cuando se presentó. ¿Se acuerdan de que el requerimiento era por 19.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, y finalmente terminó en 16.000, y entonces la explicación fue que los 3.000 de diferencia era porque... No lo recuerda la directora, que todavía se No hay que está recordar mojando. a la directora. Bueno, pero ahí yo por lo menos me enteré de que también esto se usaba, digamos, para poder financiar requerimientos de financiamientos que no se reflejan en la deuda pública. Entonces esa es una pregunta. Si tenemos si ustedes están pensando en un cambio importante, significativo, de un mayor reconocimiento de la deuda pública y de las garantías del Estado, porque probablemente la medición tiene que ser distinta, pero de las garantías que otorga el Estado. No solo a empresas públicas, a universidades, yo creo que a municipalidades no, pero de repente uno escucha distintas instituciones que piden garantía del Estado para sus endeudamientos. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es algo que yo que le quiero preguntar porque yo no lo entiendo, no sé lo que significa este programa de formadores de mercado e intercambio temporal de valores. Esto tiene que ver con los fondos soberanos, tiene que ver con la liquidez de los instrumentos y qué debiera representar. Porque es bien curioso, a ver, de la sola lectura, por lo menos a mí me cuesta entender, porque dicen que la idea es que se puedan liquidar los instrumentos financieros por un monto significativo sin impacto importante en su precio. Entonces eso es como alterar las reglas de mercado o pretender afectarla, pero yo no logro entender por qué hay necesidad de ello y cuál sería el impacto. Tenemos una indicación, que es la indicación 8, que está referida a esto. Entonces, si usted nos pudiera dar mayores señas, porque yo en realidad no logro comprender el alcance de esta medida. Gracias, presidente. Gracias, senador Cast. Primero, saludar a la directora y valorar este proyecto. Yo creo que es un proyecto muy relevante y también felicitar al gobierno por estar impulsándolo. O sea, creo que es una gran noticia. Y acá el desafío, creo yo, y la pregunta a la directora si nos puede graficar cómo este proyecto y las indicaciones se hacen cargo de esto. Normalmente los gobiernos parten con un espíritu inicial no todos, pero afortunadamente ha sido una tradición en Chile, de responsabilidad fiscal. Entonces parten asume un ministro de Hacienda, ese ministro de Hacienda tiene un objetivo de tratar de cuidar su prestigio y el del país, y que sabemos los beneficios que tiene, pero a poco andar se generan presiones políticas, se generan urgencias, demandas, pongamos el nombre que quieran, pero la impronta inicial empieza a caer en una situación compleja. Entonces, esto es como cuando uno tiene que amarrarse las manos al mástil, ¿no es cierto? En el fondo, para que los marineros no caigan en el canto de sirena. Entonces, yo siendo súper directo, preguntarle qué mecanismos tenemos para que eso ocurra en el fondo. Hablando y sobre todo para quienes tal vez nos están escuchando hoy día. Porque yo entiendo que esto ordena, hace como más formal el proceso, le da paso, hace más transparente, cosa que si es que los cantos de sirena son muy fuertes y uno se tira al mar, bueno, por lo menos se sepa que se tiró al mar. Pero
yo creo que es una tremenda oportunidad, directora, para que nos hagamos la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos que eso ocurra? Porque sabemos los beneficios de largo plazo de mantenerlos con las manos atadas al mástil, sabemos que hay que tener válvulas de escape porque de repente ocurren casos como los del COVID, hay terremotos y por lo tanto esto es como cuando uno quiere tener una política monetaria flexible, también la quiere tener, ¿no es cierto? El Banco Central puede tener mecanismos de hacer que la economía funcione un poco mejor más allá de su objetivo de inflacionario. Entonces, esa es la primera pregunta como general, si es que cree que este proyecto de ley logra ese objetivo o no. ¿Ah? Y qué oportunidades de mejora tal vez habría ahí, o si cree que con esto es más que suficiente. Esa es mi primera pregunta, presidente. Y la segunda, un poco para entender que en el proyecto original estaba, se eliminó el pronunciamiento sobre la política de activos en el decreto de la política fiscal, que estaba en la página 2 del comparado. Entonces quería entender la razón por eso y también entender un poco la eliminación de la expresión o bien invoque otras causas extraordinarias, porque estas cláusulas de escape estaban bien definidas en el artículo primero y por lo tanto esta expresión puede ser una flexibilización o un relajo de la excepcionalidad que se encuentra en la página 3 del comparado. Así que esos dos últimos elementos son más precisos de los cambios que se están introduciendo, pero la primera pregunta es la que más me interesa, presidente, que poder tener la opinión de la directora. Gracias, directora. Nosotros estamos refiriendo respecto un poco del proyecto original con algunas de las modificaciones, porque hay cosas que han ido efectivamente mutando, digamos, con procesos de distintas indicaciones, pero sería bueno ir viendo. Sí. Gracias por las preguntas. Yo creo que, o sea, primero con respecto al IFE automático y al FODEN, que quizás son las preguntas más fáciles de despachar porque efectivamente nosotros retiramos esas indicaciones. Entonces formalmente ya no están en el comparado. Ambas líneas ya. Ambas líneas. Después de analizar también y de la audiencia, vimos por diversas razones ambos dos o no eran necesarios o podían ser no convenientes, entonces se eliminaron y el proyecto de ley ya no tiene esas dos especificaciones. Luego, con respecto a la deuda bruta que nosotros tenemos y se proyecta es la deuda también, o lo que se considera deuda bruta, y y por eso también nosotros preferimos ese indicador, es lo que existe en términos comparados, es lo que dice el manual de las finanzas públicas de qué se tiene que considerar como deuda bruta. Han habido, claro, momentos en que se nos ha recomendado, por ejemplo, que se transparente la deuda de las empresas estatales, y ahí me acuerdo que en el último informe de finanzas públicas también el ministro Marcel lo explicó también porque en el fondo es conveniente desde el punto de vista de la política fiscal también mantenerlas separadas, aunque las dos son transparentes. En el caso de la deuda bruta de las empresas llega acá al Congreso, llega trimestralmente, y hoy día tenemos una página web especial para ir siguiendo las empresas estatales, pero la deuda bruta es la que internacionalmente se calcula como deuda bruta, con los estándares internacionales que eso tiene, y eso es la razón también por las cuales nosotros preferimos el indicador de deuda bruta versus posición financiera neta, porque en términos de activos no hay una definición internacional no se permite hacer un benchmarking internacional a través de eso. De hecho, más bien cuando, por ejemplo, en materia de calificación de riesgo, lo que se compara finalmente es la deuda bruta más que los activos financieros, porque no están existen diferencias en cómo se define versus la deuda bruta, que en todas partes la deuda bruta es lo que se entiende, independiente de que uno además también pueda tener otros ejercicios de transparencia, como la deuda de las universidades estatales. Acá desde el año 2020-2021 las universidades estatales también pueden pedir autorización de endeudamiento. Esa es una atribución que se le da año a año en la ley de presupuesto. Entonces eso efectivamente hoy día existe esa fuente de financiamiento que antes no existía. Además también Perdón, directora, una interrupción. Que siempre vamos aprendiendo. ¿Esa facultad de las universidades para endeudamiento es con garantía del Estado? No necesariamente. No necesariamente. Pero ya. puede ser con garantía o puede ser sin garantía. ¿Y podemos tener un informe de eso? ¿Dónde se publica eso? ¿Dónde se conoce? Y eso es lo que iba, porque en el caso de las universidades, o sea, de los pasivos contingentes, que son todas estas obligaciones inciertas del Estado,
y básicamente la garantía es eso, una obligación incierta al Estado. Nosotros presentamos una vez al año el informe de pasivos contingentes, donde está ahí también la lista de, hasta ahora, solamente la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, es la que tiene autorización de endeudamiento con garantía. Todo el resto ha sido sin garantía. Entonces, y esto fue durante este año, no sé si han adquirido o no esa deuda, pero eso ya se va a empezar a reportar en el informe de pasivos contingentes del año 2024. Además también un pasivo contingente, por ejemplo, que antes no existía, tiene que ver con el Fondo de Estabilización de los Precios de Energía, que también fue el proyecto que se votó hace poco acá también, que también es deuda privada, pero con garantía del Estado, y eso es importante. Pero todo eso se reporta en ese informe, donde el informe tiene el stock de garantías, de deudas con garantía del Estado, también tiene como los flujos de cómo se activarían. Entonces se reporta todo eso, pero claro, no es parte, y en otras partes no se incluye como la deuda bruta del Estado. Directora, perdón, la deuda de TVN también tiene garantía del Estado, ¿verdad? No tiene garantía del Estado. De hecho, la deuda que puede ser con garantía del Estado, hay un límite que se pone por ley de presupuesto, que creo que el artículo 2 o el artículo 4, que son $500 millones anuales. Pero una pregunta, si es que... Perdón. perdón. Hay una cosa que es tener garantía del Estado y otra cosa que es si es que existen instrumentos legales para que eventualmente, frente a un incumplimiento, la contraparte podría demandar al Estado, ¿cierto? O sea, en el fondo, digo, son dos cosas distintas. Una cosa es, y ahí es donde uno se pregunta, yo no soy experto en la parte legal, pero cuando hay entidades autónomas, ¿qué pasa con eso? O sea, esa demanda al Estado, no sé, TVN, por ejemplo, no sé si tiene algún nivel de autonomía que hace que tal vez la demanda por alguna deuda nos afecte como Estado o está encapsulada en TVN. No lo sé, pero creo que es una pregunta relevante. Efectivamente está encapsulada en TVN, pero igual el TVN es una empresa bien especial con respecto al resto de las empresas públicas, porque a diferencia de las otras empresas públicas, que por ejemplo los decretos presupuestarios, los decretos de año a año del presupuesto de caja de las empresas se hacen a través de un decreto del Ministerio de Hacienda con el ministerio que se vincula con la empresa. O sea, en el caso de Metro es con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda que aprueban el presupuesto de la empresa. En cambio, en TVN es la empresa que el Estado tiene menos atribuciones al respecto. O sea, de hecho, nosotros, incluso con el Banco Estado, existen algunas atribuciones específicas, no el presupuesto, pero sí algunas atribuciones específicas que tenemos, por ejemplo, con el Banco Estado, pero que con TVN no existen. Perdón, y siguiendo eso, ¿y eso significaría que al tener atribuciones podría haber responsabilidad? Porque esa es la pregunta de fondo del senador Castro, digamos, ¿no? Ahí jurídicamente tendría que consultar más el mayor detalle cómo la diferencia, pero sí efectivamente hay un ejercicio de control distinto con respecto a otras empresas que de TVN, y en el caso de TVN y bueno, y como las empresas como regla general solamente hay aporte del Estado en caso que una ley lo mandate, como podría ser una capitalización o una transferencia corriente de capital mediante una ley de presupuesto, por ejemplo. Pero claro, hay otras empresas donde hay el vínculo de control del Ministerio de Hacienda con TVN puede ser mayor. Presidente, un dato, José García. solo un dato. El último informe de pasivos contingentes habla de que al 31 de diciembre del 2023, 11,6 puntos del PIB. Esa es la totalidad. La totalidad, sí. Sí. Tiene distintos componentes, pero ese es el total. Claro. Pero ahí existen... No es poco, si uno piensa... pero relativamente a otros países tampoco es tan alto. Y eso es en el caso de que todas las garantías de todas las deudas como que se activaran. Pero son como 35.000 millones, no, un poquito, 33.000 millones de dólares, ¿no? Más o menos. Sí, como 30 y 100. Sí, pero con una probabilidad de ocurrencia... O puede ser peor. Sí. Qué optimista. No lo dije yo.
Bueno, entonces lo que nosotros tenemos como deuda bruta y lo que está en el decreto de política fiscal es justamente algo que es de alguna manera replicable y comparable con otras experiencias. Es eso. Sí. Si bien igual se publica y el CFA sobre todo también acá hay un mandato específico en las indicaciones donde el CFA tiene que pronunciarse sobre la política de activos. Entonces, porque esa información hoy día es pública y el CFA va a poder pronunciarse sobre aquello, que es algo que hoy día no está en su mandato, y justamente porque internamente puede ser valioso para la discusión, pero en términos como de política internacional es menos relevante eso en particular para comparar esta política fiscal con otra de otro país. Pero sí es importante porque para Chile en eso es una excepcionalidad, dado que hay una diferencia importante entre la posición financiera bruta y la deuda bruta. En otros países la deuda bruta es prácticamente todo. Luego, con respecto a los cambios del FRP, o sea, efectivamente, hoy día, si uno mira el aporte del FRP es 0,2% del PIB, 600 y un poco más de 600 millones de dólares. Pero el gasto es bastante más grande en pensiones que el FRP. Entonces, es un mecanismo que ayuda al financiamiento, pero ponerlo en función del tamaño del gasto en pensiones, dado que el gasto de pensiones es tan grande, no tiene mucho sentido porque es bastante desbalanceado el gasto en pensiones que el tamaño... O sea, yo creo que, no sé, en 2 años uno se podría gastar todo el FRP financiando las pensiones. Entonces, creemos que la manera de que sea más rentable y de fortalecer la posición financiera del Estado, es decir, tener como activos más grandes, es que el FRP efectivamente pueda funcionar más bien en la lógica de un endowment y no la lógica actual que, claro, o sea, va a seguir financiando el gasto en pensiones, pero el cambio grande que tuvo desde la pensión básica solidaria a la PGU hace que el FRP tenga, como en términos de su tamaño, un tamaño relativo menor en ese financiamiento que lo que tenía antes en la pensión básica solidaria. Y con respecto a los formadores de mercado, esa es una indicación que teníamos, que viene del gobierno anterior, de hecho, eso es del paquete de indicaciones que se alcanzaron a ingresar del gobierno anterior. Entonces, ahí no tenemos mayor innovación, pero efectivamente lo que hace es va a la línea o quiere darle profundidad al mercado y liquidez. Y eso es básicamente porque permite una mayor apertura a agentes de los que hoy día existen. Pero eso de hecho, es una norma que está vigente, si mal no recuerdo, en la ley de presupuesto, pero se tiene que renovar año a año. Y con respecto a la pregunta del senador Kast, o sea, como qué mecanismos tiene, efectivamente este proyecto es, primero, en términos de accountability, transparencia y todo eso, lo que hace o de manera importante mucho más exigibles las metas de las que tenemos hoy día. Como yo comentaba, hoy día se puede hacer el decreto de política fiscal, se cambian las metas, entonces igual uno cumple las metas, pero porque uno cambió el decreto. De nuevo, ahí les puedo mandar después el informe que nosotros hicimos en el Ministerio de Hacienda con respecto a eso. Y hoy día yo creo que agregando la cláusula de escape y la regla dual es ponernos como a la vanguardia de las reglas macroeconómicas que existen en otras partes. O sea, Chile siempre ha tenido un destacado nivel en el nivel de deuda, destacado nivel de cumplimiento macroeconómico y de institucionalidad macroeconómica, sobre todo comparado con Latinoamérica. Pero yo creo que estas cláusulas de escape, la regla dual, ya vienen siendo bien necesarias hace un par de años, por eso también este proyecto tiene varios años, viene en la administración anterior, y con esto nos ponemos
no solamente al día, sino que como a la vanguardia en materia de cumplimiento o de el enforcement que hacen las leyes a los cumplimientos de metas fiscales. Y por qué, con respecto al cambio en los activos en el decreto de política fiscal, efectivamente por lo que nombré antes, que la política de activos es interesante y es importante ir monitoreándola y que el CFA pueda tener una opinión al respecto, pero en términos de comparación internacional, lo que se nos mide es más bien por el nivel de deuda bruta. Y la última pregunta era sobre el artículo en la página 3. La eliminación de la expresión bien invoca las causales extraordinarias. Que si bien no recuerdo era para disminuir discrecionalidad, ¿o no? O sea, si quieres, la palabra, si le puedo dar la palabra a Maximiliano Acevedo, que es el jefe La palabra de... es Maximiliano. Muchas gracias. En términos de cláusulas de escape, están bien estipuladas en un principio, como bien dice la pregunta. Sin embargo, podrían exigirse condiciones para la salida pactada, que es la cláusula de escape, que es lo que habitualmente no pasa ahora, sino más bien unilateral por parte del Ejecutivo de turno. Pero la ocasión en que podría darse podría no estar bien estipulada dentro de los primeros hechos. Entonces lo que no se quiere es que bajo el mismo espíritu de que esta sea una excepción, la excepción sea tan excepcional que no logre contemplar la amplia gama de factores que podría llevar a una administración a poder salirse de manera pactada y ordenada del decreto de política fiscal vigente. Entonces, si bien se considera una excepción, no es el espíritu del articulado y es más bien para contemplar aquellas partes que no podrían darse dentro de lo primero, pero sí podrían invocarse por parte del Ejecutivo. Retomar la palabra. Hoy terminamos, directora. Esa era la última palabra. Esa pregunta, sí. Ok, ya. Vamos a seguir. ¿Cómo seguimos? Esa es la pregunta. ¿Quiere votar esto? ¿Cómo? ¿Ah? Claro, como que estamos como atrapados por otro proyecto que Que es muy importante. no sé cuál es más importante, el otro, no sé. Son los dos importantes, porque son parte del impacto fiscal. ¿Ah? O sea, digamos, privilegiamos lo votamos entre los tres. ¿Cuál privilegiamos? O sea, este es un proyecto que nosotros consideramos que igual está bien adelantado en su discusión, tramitación. O sea, las expectativas del Ejecutivo, la verdad, es poder votar lo antes posible, pensando en que, o sea, ojalá que no fuese, sí o sí tiene que ir a un tercer trámite, ojalá que el tercer trámite termine ahí en tercer trámite, pero nunca se sabe con la Cámara. Entonces, sí nos gustaría que ya para la ley de presupuesto 2025 y en la planificación de eso ya estén todas estas normas. Ya, yo estuve viendo que nosotros tenemos, respecto del otro proyecto, digamos, tenemos sesiones, o sea, invitaciones ya citadas, secretaria. Entonces, lo que podríamos hacer, sugerir que la subsiguiente, el martes subsiguiente, podamos empezar a votar las indicaciones, digamos, que es lo que... Vamos a ver si el miércoles siguiente, si el próximo miércoles o el martes subsiguiente, lo queremos hablar con el resto de la comisión, empezamos a votar. Para ese efecto, les quiero reiterar a los senadores de la comisión, digamos, que el plazo está abierto. ¿Hay un plazo o se ha ido de hecho? Presidente, no hay un plazo porque este proyecto está con una autorización para ser discutido en general y particular. Eso significa que no se fija un plazo. No se fija, pero internamente, claro, pero al momento de votar ya se supone que... Fijemos un plazo entre nosotros al momento de votar, porque si no va a ser una discusión infinita, digamos, porque se puede uno sobre eso. Entonces, hagamos eso y mañana, o sea, el lunes podemos definir, si lo vemos, empezamos a ver, pero no creo que lo que hacemos nosotros en una sesión. La indicación el próximo miércoles, alternativa 1, o el martes subsiguiente, alternativa 2. Veámoslo con el resto de la comisión. ¿Le parece, senador Cast?
Yo creo que este es un proyecto que no debiera generar mucho problema, al contrario, creo que hay bastante consenso. A mí lo único que me gustaría, no sé si a disposición de la directora, es que de aquí a esa fecha, que sin ánimo de dilatar, sino que todo lo contrario, quizás que pudiéramos tener los asesores alguna reunión con la dirección del presupuesto por alguna oportunidad de mejora, de consenso. En el fondo, más allá que las indicaciones en general se ven bien diseñadas, pero podría haber alguna reunión de asesores. Me gustaría invitar a algunas personas para que eventualmente, si se les ocurre alguna mejora, se da la oportunidad, porque estas discusiones después volver a abrirlas pueden tomar años. Entonces creo que dado que estamos a puertas de ya llegar a puerto, esta ventana de oportunidad la tomaría, el buen espíritu que hay. Esto se hace como una vez cada 10 años, porque son temas farragosos, complejos, y tienen que ser un periodo tener más esa de oportunidad serenidad. de una reunión con Ya. el equipo del Ejecutivo, con los asesores nuestros. Ya entiendo que hay la mejor disposición Sí, la para mejor ese efecto. disposición. Ahí En la particular para consola este nos proyecto, organiza. digo, en el fondo. Sí, nosotros tenemos la mejor disposición, así que ojalá la próxima semana Ya. pueda hacer la reunión. Y tenemos El lunes, ya. Ya. ya, eso también podemos enviarnos a mí. Ya, entonces en todo caso va a estar disponible, digamos, metemos sobre todo el comparado de que quedaría con las indicaciones del Ejecutivo, que no son, como insisto, no son las últimas, porque eventualmente podrían haber otras, pero por lo menos, digamos, eso permite tener un marco, digamos, de acción, y entiendo que está la buena disposición para si hay alguna mejora adicional podemos intentarlo. Yo, va a haber algunas, yo creo, de todas maneras. Nosotros tenemos parte de indicaciones que vamos a presentar, digamos. Ok, pero haberse cumplido. Señora Fernández, ¿hay algún problema? Que usted en forma abrupta interrumpe a la secretaria en sus funciones. ¿Nada grave? Ya, ok. Por haberse cumplido, objeto de la sesión, se levanta. Sí. Quería hacer una pregunta, pero.